Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 6 de septiembre, día lunes. En el día de hoy vamos a ver ecuación de la recta y circunferencias. No me acuerdo, ecuación de la recta lo vimos el jueves pasado, ¿no? ¿Qué vimos el jueves pasado? Ahora que me entró la duda. Eh, Solamente nos hizo como presentarnos como el primer semestre, nos mostró que iba a ser como 2 módulos, si no me equivoco, y como que vimos al principio de su libro ese, que nos va Ah, mostrando ya, eso, ya. Pero pero entonces no trabajamos nada, ni una materia, nada. nada, 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 como que lo mostró rapidito todo. Perfecto. Entonces partamos por lo básico. De partida, en toda esta parte vamos a estar trabajando con el sistema cartesiano. Recordemos que el sistema cartesiano es un sistema de referencia, no es el único que existe. En particular, cuando trabajen en física, van a trabajar con el sistema polar, que la distancia se mide, por ejemplo, un punto, sus coordenadas son la distancia hacia el origen y el grado. Entonces, el punto, por ejemplo, la distancia, en vez de ser como el eje X y el eje Y, para el eje polar sería R, que es la distancia del punto de acá, y teta, que es el ángulo asociado. Entonces eso se llama sistema polar. Y esto nosotros no lo vamos a ver ahora porque no está dentro de nuestro objetivo de estudio, pero existe. Entonces, en el sistema cartesiano, donde tenemos dos ejes, el eje de abajo se le va a llamar eje X y el otro el eje Y. También el de abajo se le conoce como abscisa y el eje Y se le conoce como ordenada. O también el eje de abajo se le conoce como variable independiente y el otro se le conoce como variable dependiente. Estos tres nombres, bueno, en realidad van a pares. Por ejemplo, si yo me refiero al eje X, me tengo que referir al otro eje como el eje Y. O sea, no es correcto decir en el eje X vale tanto y en el eje ordenado vale tanto, porque estoy mezclando dos sistemas de mencionar ejes distintos. Siempre van a ir a pares. Y recordemos que todo punto acá va a tener una coordenada que es un segmento perpendicular con el eje, en este caso con el eje X, va a tener una coordenada, podríamos llamarlo A, y con el eje Y va a tener una coordenada B. Y el punto se va a escribir con paréntesis redondo, y la primera coordenada va a ser en función del X, en este caso es A, y la segunda coordenada en el eje Y, en este caso B. Entonces, A, B es el punto que está marcado acá. También como notación, los puntos, para no mencionar las coordenadas, se le puede dar nombre, y al darle nombre se va a ocupar una letra mayúscula, y se puede escribir así, o también se le puede poner un igual o dos puntos. En realidad no es tan único esa forma de llamar al punto, pero siempre una letra mayúscula. Por lo general, insisto, siempre cuando empecemos a mencionar puntos, por defecto va a ser la letra A, B, C, D, E, y así sucesivamente. Y en las coordenadas se le pone como X1, Y1, es como esa es la notación más que nada estándar, como el que se ocupa más comúnmente. Fórmulas, rápidamente para recordar, a ver si se acuerdan ustedes. Si sean, el punto A va a ser X1, Y1, y el punto B va a ser X2, Y2. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos? Distancia entre A y B. Que aguarte esto con asociar la letra D. ¿Quién se acuerda cuánto vale esa fórmula? Profe, no Profe, estoy muy seguro. la raíz Dale cuadrada nomás, de Ah, sé que está hablando ahora. raíz dale cuadrada nomás. de ¿Ya? I2 menos I1 ¿Ya? al cuadrado, ¿Ya? creo que más.
Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. No, no, perdón, al cuadrado. No raíz Bueno, cuadrada. Creo que es así. ¿qué dice el público? Esa confianza. María Ignacia dice que sí, y esto está correcto. Bueno, acá algunas salvedades. Da lo mismo cuál se ponga primero, cuál se ponga después, si son la X o son la Y. Como se están sumando y están en cuadrado, no hay ningún problema. O sea, el orden en este sentido no importa. Lo que importa es que sea la diferencia de las X más la diferencia de las Y, cada una de estas al cuadrado. ¿De dónde viene esta fórmula? De Pitágoras. Rápidamente, por ejemplo, el punto A, vamos a poner que tiene estas coordenadas, perdón, x1 y 1. El punto B, por ejemplo, esta coordenada de acá. Entonces aquí se forma, lo que estamos hablando cuando hablamos de distancia, todo esto no lo he mencionado, es largo del segmento que une estos dos puntos. A todo esto, conceptualmente en la geometría hay ciertas cosas que se definen como son, o sea, no hay forma de definir otra forma. Por ejemplo, si yo digo el punto, yo no puedo definir el punto con ningún otro concepto anterior. El punto es algo que todos entendemos, pero que nadie puede definir, salvo con el mismo ejemplo. O sea, el punto es un punto, y nada más. Y desde el punto se generan más cosas. El otro concepto que está dentro de los que se conoce como conceptos primarios es la recta. Porque la recta es recta, la recta no es curva. Pero ¿cómo puede usted definir lo que es recto y lo que es curvo? Bueno, se entiende lo que es recta y curvo por un concepto geométrico, pero usted no lo puede expresar en palabras en función de otras cosas. Entonces, este segmento, que es una parte de una recta, que une el punto A con el punto B, tiene un largo, y ese largo se le va a conocer como distancia. Y aquí, voy a marcar aquí, se forma un lindo triángulo rectángulo, donde se ocupa el concepto de Pitágoras. Recordemos que Pitágoras es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. El largo de esta base corresponde, en este caso, a x2 menos x1, porque es la diferencia en x. El largo de acá sería y1 menos y2. Insisto, da lo mismo que si usted lo está resolviendo, ponga uno primero y el otro después, porque como está al cuadrado, va a dar los mismos valores. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de distancia. Otra fórmula importante, punto medio. ¿Quién se acuerda cuánto es el punto medio entre dos puntos? Al ser punto tiene dos coordenadas, una en X y otra en Y. Sergio, José, Tomás, Javier, Leonardo, Catalina, Felipe, María Ignacia, Sebastián, bueno, y varios más que no alcanzó a ver. Matías. Sería x2 más x1 partido 2, coma, x, no, coma, y2 más y1 partido 2. Correcto. Aquí me equivoqué yo. Y correcto. El punto medio, o sea, el punto que equidista de A y de B, y que aparte pertenece al segmento que une estos dos puntos, es el promedio de las X y el promedio de las Y. Recordemos que un promedio es la suma de los dos elementos, dividido la cantidad de elementos, en este caso como son 2, x1 más x2, partido todo eso por 2. Y también pasa con el Y. Muy bien. Esto es como lo más básico de lo básico que vamos a trabajar en el sistema cartesiano. O sea, en base a esto, vamos a ir construyendo todo a continuación. Ya, los que están copiando, copien o saquen un pantallazo, lo que sea. Y vamos a ver rápidamente la ecuación de la recta. ¿Puedo borrar? Asumo que el silencio es un sí. Sí, profesor, puedo borrar. Muy bien. Entonces, tenemos el plano cartesiano. Y entramos en nuestro primer concepto geométrico fuerte, que es ecuación de la recta.
Como les decía, la recta es un objeto geométrico primario, o sea, nadie le puede explicar la recta sin ocupar el mismo concepto de la recta, porque la recta es la recta. La recta en particular no tiene fin, es infinita tanto para un lado como para el otro. No se puede decir, por ejemplo, yo tengo una recta, mi recta es más grande que otra, porque las dos al ser infinitas son infinitas. Ahora, nosotros en el sistema cartesiano, y en particular en el sistema euclidiano que trabajamos nosotros, dos rectas, por ejemplo, hay conceptos como de paralelismo y ese tipo de cosas. Por ejemplo, dos rectas paralelas para nosotros nunca se van a tocar. Ese va a ser nuestro concepto de paralelismo. En otros sistemas no euclidianos, las rectas paralelas sí se pueden tocar. Por ejemplo, el mismo planeta Tierra, el sistema de cartografía que ocupamos, que es el GPS, donde se ocupa latitud y longitud, las rectas que son paralelas de norte a sur se tocan en ambos polos, y aún así son paralelas una con otra. Entonces, aunque son paralelas, sí se pueden tocar. Y aparte, igual, otro concepto dentro de esto, la distancia más corta de un punto a otro en el planeta Tierra no es el segmento que une los dos puntos, porque hay que pasar por la corteza terrestre y encontrar las trayectorias más cortas. Entonces ahí ya va cambiando el tema de la geometría de las cosas. Pero volviendo a nosotros, una recta, vamos a ocupar, por ejemplo, este concepto, lo que dibujé acá, va a tener varias formas. En particular va a estar la forma general, donde el concepto es AX más BI más C es igual a 0, donde A, B y C pertenecen a los reales. O sea, toda recta siempre se va a poder escribir de esta forma. Ahora bien, por costumbre, cuando trabajamos este tipo de ecuación, la ecuación general, se trata de que las letras A, B y C sean números enteros. Evidentemente esto es imposible cuando los números no son racionales. Por ejemplo, si la constante fuese pi, por mucho que yo quiera, nunca voy a poder escribir A, B y C como número entero, porque el pi es un número irracional. Pero en caso de poder, siempre se trata de escribir en su forma de que todos los números sean números enteros. No es una regla, insisto, pero es una tradición porque facilita bastante los cálculos. Lo otro, nosotros no vamos a ocupar esta fórmula salvo para un caso muy específico, que es distancia de un punto a la recta. Para el resto de los casos vamos a ocupar la ecuación principal. Esta sí vamos a usar y abusar de ella en esta parte, donde la fórmula es de la escrita I es igual a mx más n, donde m y n pertenecen a los números reales, son constantes, y además esta fórmula principal la vamos a ocupar porque nos da bastante información. De partida, en la letra m se le va a recibir un nombre, que va a ser el nombre de pendiente, y va a corresponder a la inclinación que tenga esta recta en relación al eje X. En esto lo podemos separar en 4 grandes casos. De partida, cuando la pendiente es positiva, todas las rectas van a ser de izquierda a derecha crecientes, o sea, van a ir hacia arriba. Cuando el m es negativo, a diferencia del anterior, cuando se va de izquierda a derecha, van a ir hacia abajo. Cuando el m es 0, que aunque es un caso, no es un caso que lo trabajemos mucho, existe, pero no lo vamos a trabajar, pero la recta va a ser paralela al eje X. Y por último, cuando m es infinito, y en este caso las rectas son paralelas al eje Y.
Entonces, estos serían los 4 grandes casos que podemos separar en relación a la pendiente. Puede ser positiva, negativa, cero o infinito. Después vamos a ver por qué este concepto se le llama infinito, porque recordemos que infinito no es un número, es un concepto. Pero para las personas que ya han visto el tema de cómo calcular pendientes, al hacer la diferencia de las x en 2 puntos cualquiera, queda partido por 0. Entonces eso se dice que es infinito, porque queda ese problema. ¿Ya? No sé si están copiando, o si no, para seguir con la otra letra, la n. Pueden interactuar, ¿eh? O sea, recuerden que su computador tiene manitos para No, arriba, sí, manitos para abajo. no, sí, o sea, yo ya le tomé el pantallazo. Ah, perfecto, listo. Y n, que se le va a llamar coeficiente de posición, que es simplemente el valor que tiene el i donde choca la recta. Entonces aquí, este es el valor n. Eso simplemente, ahí no hay mucho que decir. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a las fórmulas, que estas ya las deberían conocer ustedes. Entonces sean A, X1 y 1, y B, X2 y 2. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por A y B, lo primero que tenemos que calcular antes de hacer la ecuación como tal es el valor de la pendiente. Y como ya se lo adelanté un poquito, la pendiente se va a calcular de la siguiente forma. Primero arriba van a estar la diferencia de las y 2 menos i1, y abajo van a estar la diferencia de las x, y eso va a ser el valor de m. Ahora, ¿tienen que ser siempre así? No, usted lo puede cambiar, puede escribirlo como i1 menos i2, x1 menos x2. Basta con factorizar por menos 1, quedaría de esta forma. Lo único importante es que verticalmente las dos coordenadas pertenezcan al mismo punto. Eso es importante porque el orden en este caso sí importa, porque si no nos va a dar un valor negativo, o sea, un valor cambiado, si es negativo, positivo, negativo, en el cálculo de la pendiente. Entonces, en vez de ir hacia arriba, puede ir hacia abajo o viceversa. Si va hacia abajo, quedaría para arriba. Y una vez que esto está listo, se elige un punto. A o B. Y se usa y es igual a m factor de x. Voy a poner como x0, en el sentido de que el punto A o el punto B va a ser x0 y 0. O sea, es 1, o es el valor de x1 o es el valor de x2. Más y0. Que es el i1 o el i2. Da lo mismo, después lo vamos a hacer en un ejercicio, da lo mismo si usted elige el punto A o el punto B, debería dar exactamente la misma ecuación de la recta. Una vez despejado, evidentemente, o sea, esto no es la respuesta final, después hay que multiplicar término término y toda la cosa, porque la idea es dejarlo expresado en su forma principal, o sea, así. Salvo que se pida lo contrario. ¿Ya? Y posiciones relativas, porque bueno, esto ya todos lo deberían haber visto, porque esto es materia de PTU para ustedes, o PSU si son más antiguos. Posiciones relativas entre dos rectas. Podemos separarla en 3. Bueno, en realidad son 2 grandes casos, pero cuando se tocan se pueden separar en 2 casos más. Así que, primero, posiciones relativas entre 2 rectas. Cuando 2 rectas son paralelas,
Cuando dos rectas son paralelas, jóvenes. A ver, L1 va a ser I es igual a M1X más N1. Y L2 va a ser igual a I es igual a M2X más N2. Son dos rectas cualquiera. ¿Cuándo estas dos rectas van a ser paralelas? Yo las miro y digo, oh, estas son paralelas. Cuando M1 es distinto de M2 y N1 es distinto de N2. No, no. Cuando M1 es igual a M2 ¿Ya? y N1 es distinto de N2. Ahí sí. Muy bien. Cuando sus pendientes son iguales y sus coeficientes de posición son distintos. Ahí hay un tema importante. O sea, no basta con decir que dos rectas paralelas y sus pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque el coeficiente de posición también tiene que ser distinto, dado que es como obvio, pero no pueden haber dos rectas paralelas si la recta es la misma. Entonces, tienen que haber dos para decir, oye, son paralelas porque, como dice Felipe, no se tocan en ningún punto. Y Johnson, las pendientes son iguales. Correcto. Entonces, son paralelas cuando sus pendientes tienen el mismo valor numérico y sus coeficientes de posición son distintos. Y luego están las secantes. Secante significa que se chocan en un punto. Y aquí basta que las pendientes sean distintas. Si son distintas las pendientes, sí o sí se tienen que chocar en un punto. Ahora, dentro de las secantes hay una categoría muy importante que son las perpendiculares. ¿Qué significa? Es secante y forma ángulos de 90 grados. O sea, cuando se cortan estas dos rectas, forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, el eje X con el eje Y son perpendiculares porque forman un ángulo de 90. Pero si analizamos las cosas de acá, ¿cómo podemos calcular que estas son perpendiculares? Habría que multiplicar la pendiente 1 por la pendiente 2 y el resultado va a dar menos 1. Cuando ocurra este hecho, se va a decir que las rectas son perpendiculares. Más adelante, este concepto manténgalo por ahora, pero más adelante cuando ustedes están trabajando con vectores, esto en física y en álgebra 2, dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto da 0. Así que ojo ahí porque son dos conceptos geométricos distintos. No los mezclen porque es un error que sé que pasa bastante. Que como se tienen esto en mente que tiene que dar uno, después cuando les presentan el producto punto, que es algo totalmente distinto a todo lo que vamos a ver, dicen, tiene que dar menos uno. No, tiene que dar 0, para que sean perpendiculares. Eso. ¿Y qué más me falta en rectas? En exposiciones relativas, vimos la ecuación de la recta. Creo que estamos con eso. Y ahora nos falta ver la otra figura importante del día, que es la circunferencia. Y después de eso ya vamos a hacer ejercicios. La circunferencia es otra figura matemática, en particular pertenece a las figuras regulares, y donde son el conjunto de puntos. ¿Y a mí cómo lo vas a hacer en Ay, la casa? Fernando se le... Son el conjunto de puntos que equidistan de un punto centro. Y la ecuación de una circunferencia es x menos h
al cuadrado más I menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Donde HK son las coordenadas del centro y R corresponde a el radio o la distancia constante. No, no hay problema, Fernando. Por lo menos no fue algo que lo podamos arrepentir y tuviese que editar para sacarlo del video. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia. En particular, esta pertenece a la familia de las cónicas, algo que vamos a ver el próximo día lunes, donde se trabaja también con la elipse, la hipérbola, fue una elipse, hipérbola, parábola, y elipse. No, ya parece que le dije elipse. Bueno, son 4. Entonces, eso. Aquí no voy a explicar mucho porque, bueno, la gráfica nunca me va a quedar perfecta. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Al final, guatié. Recordemos que la circunferencia es, por ejemplo, acá. Este punto va a ser el punto HK. Y esto, R. La circunferencia es todo el bordecito de esta área. Y aquí, como todo matemático, tengo que reivindicar esto. Recuerden que el círculo, cuando se habla de círculo, es el área que está adentro y la circunferencia es el borde. Entonces, cuando volvamos a la cosa presencial y ese tipo de cosas más adelante, y evidentemente van a formarse bastante estos grupos de jóvenes, pueden ser scout, grupos políticos, grupos de juegos, grupos de hacer cosas físicas, por ejemplo, salir a andar en bici, lo que sea. Y escuchen la frase, hagamos el círculo. Usted debería decir, mi profesor Jorge Torres, de la universidad, me dijo que deberíamos decir, hagamos una circunferencia. Porque el borde se llama circunferencia. No es un círculo. Porque si dice círculo, técnicamente usted podría ser el mayor antisocial y se para dentro de ese borde y digo, pues esto es parte del círculo. Estoy bien. No es necesario que me mueva porque el círculo es todo lo que está dentro de la circunferencia. Pero evidentemente, tratando de no ser antisocial, usted debería seguir la masa y moverse a los bordes de esto. Debo asumir que ninguno de ustedes, alguien le ha dicho eso, así que todavía no he llegado, mi influencia no ha sido tal para que ustedes digan, oh, profesor, a mí me lo dijo X persona porque usted le enseñó que el borde se llama circunferencia. Pero algún día. YouTube, hazme famoso para que el mundo conozca las verdades de la circunferencia versus el círculo. Ya, vamos a trabajar ahora. Yes. Ajá. Entonces, bueno, voy a mencionar el primero simplemente porque demora tiempo y ustedes lo pueden hacer solos.
De partida, ¿qué es un triángulo isósceles? El que tiene dos lados iguales. Muy bien, Cristian. Entonces, aquí, para demostrar que estos puntos son vértices de un triángulo isósceles, tienen que calcular la distancia, por ejemplo, del punto A al punto B, del punto A al punto C y del B al C, y demostrar que dos de ellos son iguales. Spoiler, sí lo son, y la distancia igual es raíz de 80. El segundo lo vamos a hacer porque es rapidito y muchos se... Ay, no, me equivoqué acá. Muchos se confunden hacerlo. Dice, si un extremo de un segmento está en el punto 6, 2 y el punto medio es menos 1 y 5, obtener la coordenada del otro extremo. Por ejemplo, tenemos acá el punto 6, 2. Acá menos 1 y 5. Entonces, menos 1 y 5 para... Y nos piden obtener el otro punto, el punto de acá, que podemos llamarlo XY, para darle un tema. ¿Cómo podríamos encontrar entonces cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Alguna idea? Se da un valor a x0 y 0 y se pone, por ejemplo, los dos puntos x1 y 1, x2 y 2 y se ocupa la fórmula. ¿Cuál La fórmula? que tiene x0 y 0. ¿Para la ecuación de la recta? Sí. Sí, pero recuerda que al ser un punto medio, tiene que calcular de tal forma que la distancia del punto menos 1, 5 al punto 6, 2 sea la misma a la distancia del punto que usted va a encontrar y 0 y 0. Entonces, no lo veo tan fácil de hacer. ¿Alguna otra idea de cómo poder hacerlo? Gracias, Ignacia, pero le bajé al tiro su idea, pero es que sé que no es fácil de hacerlo. ¿A alguien se le ocurre una forma más fácil de hacer? Johnson, la forma del punto medio, hacerla al revés, multiplicar las coordenadas x y por 2 y sacar la diferencia. Bien, esa es la idea más sencilla para calcularla. Recordemos que este punto menos 1 y 5 es un valor del punto medio, por lo tanto, si analizamos la coordenada en x, está en rojo, la coordenada en x, este valor x podemos llamarlo x, bueno, como está acá x, entonces sería x más 6 dividido por 2 me tiene que dar la coordenada en x de acá del menos 1. Y la coordenada en y tiene que ocurrir lo mismo, como es el punto medio, significa que esta y que desconocemos, más 2 partido por 2, me tiene que dar 5. Y acá son dos ecuaciones que son muy sencillas de calcular. Por ejemplo, acá el x vale menos 8, y acá sería 8. Y tendríamos las dos coordenadas para poder hacer el tema. O sea, entre el 8, menos 8, no, perdón, menos 8,8 y el 6,2, el punto medio es menos 1 y 5. ¿Ya? Entonces, este era bastante más sencillo de hacer. Vamos a hacer el 3b, porque ya nos está quedando poco tiempo. En el 3b dice, obtener la ecuación de la recta que satisface estas condiciones. El A, simplemente ocupar la fórmula en relación al punto menos 2 y 7 y el punto 6, 0, así que no lo voy a hacer. Pero el B está un poco más interesante. Nos da el punto, entonces el 3b, nos dice el punto pasa por el 1,4, no nos da otro punto, por lo tanto no podemos calcular la pendiente, pero nos dice que es paralela a la ecuación que está acá. Entonces, la 2x menos 5y más 7, que es igual a 0,
que esta es la ecuación general, recordemos. Esta recta es paralela a la recta que pasa por este punto y está en el mismo plano. Por lo tanto, si es paralela, significa que esta recta y esta recta comparten igual pendiente. ¿Cuál es el problema? Que esto está en su forma general. Nosotros para calcular pendiente necesitamos en su forma principal. Por lo tanto, despejamos el valor de i. Entonces de aquí podemos calcular que la pendiente en este caso es 2/5. Entonces, realizamos la ecuación de la recta con m igual a 2/5 y el punto 1,4. Recordemos que la ecuación de la recta es igual a i es igual a mx menos x0 más i sub 0. Entonces sería i es igual a 2/5, que es el valor de la pendiente, x, que es una variable, menos el x0, en este caso es el valor x de la coordenada, en este caso es 1, más la coordenada en i, que es 4. Ahora multiplicamos, sería 2/5 por x menos 2/5 más 4. Sería i es igual a 2/5 por x. Y aquí aplicamos método del flojo. Serían 20, serían 18/5. Y ahí estaría entonces la solución al problema. A la recta que pasa por el punto 1,4 y aparte es paralela al eje, perdón, paralela a la recta 2x menos 5y más 7. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Veamos otro ejercicio interesante. Vamos, bueno, en honor al tiempo, porque ya nos está quedando poco, quiero analizar el 6, porque el 6 siempre genera muchos conflictos. ¿Puedo borrar, cierto? Ya, dame un chance. Entonces, analizamos ahora el 6. Dice, dadas las rectas L1, que es AX más 2 menos BI menos 23 es igual a 0, y L2, bueno, la que aparece ahí, determinar los valores de A y B, de modo que la intersección entre estas dos rectas es el punto 2, menos 3. Y aquí ya pasamos a otro concepto, intersección. ¿Cómo nosotros resolvemos una intersección entre dos rectas? Para hacerlo, por lo general nosotros lo que hacemos es un sistema de ecuación. Tenemos la recta 1, la recta 2, y se obtienen los valores de x e y, de manera que se satisfaga la ecuación. Esto a través del método de sustitución, reducción, igualación, un sinfín de métodos para poder trabajar esto. En particular, nosotros el semestre pasado ocupamos reducción en la parte de los sistemas de progresión aritmética y sustitución en la progresión geométrica. Pero en este caso tenemos un problema. Si nosotros colocamos la primera recta, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 variables. Está el A, está el B, el X y el Y. Y lo mismo pasa con L2. Tenemos A, B, X y Y. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder rehacer un sistema de dos ecuaciones si tenemos 4 variables? Y acá va el análisis, bueno, que no los voy a dejar pensar tanto, pero espero que a alguien se le haya ocurrido, pero el tema está en la información. Eso, muy bien, Johnson. Ya nos dieron el valor de X y de Y, que eso es lo importante, que es lo que está acá. Esta información de L1 intersectado con L2. Como muy bien dice Johnson,
al darnos esta información, nosotros podemos evaluar en las ecuaciones y ahí nos quedaría un sistema de 2×2, porque la letra X y la letra Y desaparecen y todo queda en función de A y de B. Y en particular, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Entonces, L1, L1 es AX más 2 menos BY menos 23 es igual a 0. Recordemos que el punto es el punto 2, menos 3. Entonces, en este caso nos quedaría A por 2, 2 menos B por menos 3, menos 23 es igual a 0. Ordenando, entonces me quedaría 2A menos 6 más 3B menos 23 es igual a 0. Entonces, 2A más 3B es igual a 29. Esa sería entonces la primera recta. Y lo mismo hay que hacer con L2. Entonces sería A menos 1 por X más BY más 15 es igual a 0. Evaluamos X2 y Y menos 3. Entonces A menos 1 por 2 más B por menos 3 más 15 es igual a 0. O sea, 2A menos 2 menos 3B más 15 es igual a 0. O sea, 2A menos 3B es igual a menos 13. Y ahí tendríamos que encontrar en relación a estas dos ecuaciones los valores de A y valor de B. Pero eso ya se lo dejo a ustedes para que lo trabajen. Eso, ¿alguna duda, consulta? No, yo tendría que hacer más ejercicios. O sea, hay que hacer ejercicio, Compa, todavía no han hay que hecho hacer ejercicio. Sí, sí. Sí. Ujú. ¿Todo claro? Bueno, entonces eso. Se nos acabó el tiempo, pero el día jueves vamos a, yo creo que va a ser un poquito más largo el tema porque vamos a trabajar primero ecuaciones, perdón, la ecuación la circunferencia, que no alcanzamos a hacer hoy día, pero ustedes podrían trabajar sin ningún problema los ejercicios del 1 hasta el 6. Así que espero que los trabajen de aquí al jueves. Eso. Bueno, y si no hay más dudas y consultas, lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y nos vemos. Chao, chao. Dale, profe. Chao, Nos profe. vemos el jueves. Chao. Nos vemos jueves. Chao, Chao, profe. profe, nos vemos. Chao, chao. Profe, nos vemos.